Bueno, acá estamos, buenas. Ahora vamos a subir acá. Vamos a... Bien. ¿Soy yo el hospedador? Me parece que sí, che. ¿Qué tal, buenas? A ver, si soy yo. Ah, sí soy yo. Dice grabando, pero vamos a grabar. Ahí está, ahí pusimos para grabar. Vamos a compartir. Bien. Este es un Power que creo que debe tener 10, 11 diapositivas, no tiene mucho más. Siempre les digo que lo tomen como esqueleto y de ahí pasen al libro o al código. Yo, si a mí me decís, yo siempre prefiero así como un esqueleto en la clase, después pasar al código, porque el código está muy bueno para estudiar. ¿Sí? El código está muy bueno para estudiar. La verdad que es una ventaja que hoy tiene nuestro código, que está bueno para estudiar, está muy ordenado al momento de estudiar, ¿no? Y mucho más en esta clase de contrato y contratos en particular, está bastante más ordenado que lo que nosotros conocíamos. Entonces, ya esa primera lectura del código ya me va a dar una idea bastante acabada de lo que es un contrato en particular. Lo que me quedará ver, que sí me lo dan los libros, es si lo tengo que comparar con otro, o si tengo que sacar algún ejemplo, o si no entiendo alguna de las cuestiones que aparecen ahí. Bueno, ahí me quedará ir al libro, pero está bueno estudiar el código. Aparte porque el código lo que no te permite es como resumir demasiado. Y ustedes pudieron notar que cuando uno pregunta, muchas veces se pregunta lo que son estas cuestiones que van, digamos, que abarca todo el artículo. Por eso yo, en cada uno de los artículos que voy avanzando en estas diapositivas, les voy remarcando cosas, como las cosas subrayadas o en otro color, para que no las dejen, ¿sí? No las dejen de lado. Entonces, por ejemplo, la vez pasada preguntábamos, y que lo volvimos a ver el otro día, algunas incapacidades de derecho o estas incapacidades de contratar, estas incapacidades especiales, y, y a todos le quedaban ahí quedaban ahí con la palabrita. Y por ahí la palabra, yo digo, bueno, capaz que está en algún resumen que hicieron, tomado de los libros, y por ahí entonces tratando de achicar, nos quedamos ahí. Entonces nos nombramos. Decimos el juez. Y yo preguntaba, ¿y después, pero en qué circunstancias? En el código me lo aclara, ¿sí? Porque me toca preguntarlo. Y si no, los abogados tampoco, pero yo no puedo contratar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y quedaban ahí pensativos. A mí me da la sensación que en estas cosas hay como que demasiado resumen, ¿sí? Entonces me quedo con los 4 o 5 ejemplos que me marca el artículo, pero si yo paso de la coma, último inciso, inciso B, y no pueden contratar los esposos, los cónyuges. Siempre quedaban ahí medio tildados. Y era decir, no, lo que tiene este régimen, pero está ahí después de la coma. ¿Sí? Entonces, eso me parece que el código, a la vez, no te permite resumir tanto. O sea, porque está ahí, está bastante claro, está bastante apretadito, está bastante concreto. Y sobre todas las cosas, que es una cuestión que siempre se aplaudió y que siempre se buscó, es que el código tenga metodología. Cuando uno habla de metodología, básicamente habla de esto, ¿no? Habla de un orden y de un método de trabajo. El método del Código Civil está muy bien y siempre nos gustó cuando apareció. Por lo tanto, aprovechen y saquen provecho de este método que tiene el código, que te va como contando en cada uno de las situaciones, te va contando sin mandarte a otros artículos, sin mandarte mucho a otra ley, sin hacer notas de pie de página como teníamos nosotros, sin que te aparezcan 5 artículos metidos en reales, 4 en contrato, 3 al principio, 2 en la parte... No, este está bastante acomodado. Entonces, por eso que digo, y otra cosa que es genial, la verdad que yo cuando lo vi la primera vez dije, wow, qué copado. Tienen, para ustedes es obvio y es normal, pero sepan que no, los artículos tienen títulos, ¿sí? Cada artículo tiene título. Entonces esto es un golazo dentro de lo que es el estudio. Saber que cada título ya me está diciendo
lo que alguna vez acá charlé con ustedes, bueno, en otra materia, lo que antes nosotros teníamos que tratar de ver en la primera parte de los libros, que era la naturaleza jurídica, ¿sí? La naturaleza jurídica. Acá, directamente los títulos de los artículos te dicen de qué vamos a estar hablando. En este 1963 directamente me dice, vamos, en este artículo hablamos de esto. ¿Bien? Y así cada uno. Por eso les digo, si pueden estudiar de esa forma, me parece que es mejor. Después cada uno, claro está, tomará la que más le sirva, la que más le haya dado resultado. Pero no dejen el código de lado, porque se pregunta mucho de código, y lo que no podemos los docentes es bajo ninguna circunstancia ir contra el código. ¿Sí? Nos podrá parecer más bonito o menos bonito, nos podrá parecer más correcto o menos correcto, pero lo que no podemos decir y está mal. No sé si estará mal o bien, está en el código, profesor. Y dice, bueno, está bien. Pero yo le explico que tal vez, no sé si se acuerda, bueno, eso aparte, está en el código, listo. ¿Bien? Entonces, tomen esta pequeña idea y si la pueden aplicar, buenísimo, y así para todas las materias codificadas, la que también incluyen las procesales, ¿no? Bien, hoy nos tocan dos temas. Primero vamos a ver una parte que es complementaria de esta primera parte que vimos sobre compraventa. Esta segunda parte hablan de las cosas que se pueden agregar a lo que son los contratos de compraventa. Y después, la última parte, vamos a retomar un tema, no ya desde el principio, porque no tendría sentido tomarlo desde el principio, porque lo vimos en forma. A nosotros nos tocan los boletos de compraventa, porque el boleto de compraventa, la compraventa de inmuebles con boleto de por medio, está ahora en esta parte. Yo la primera parte de esa... Yo la primera parte de esta parte, digamos, la primera parte de compraventa, de boleto de compraventa, que sería básicamente el artículo 1018 del Código Civil, lo vemos cuando lo vemos en forma. O sea que ahí sí los remito, porque acá no lo vamos a ver, los remito a ese power, el power de forma de los contratos. Y en forma de los contratos aparece toda esta idea primaria del boleto de compraventa. Ahora, a nosotros nos toca ver ese boleto de compraventa, ya dos artículos específicos que nos piden requisitos, lo vamos a chusmear, que son el 1070 y 1170 y 1171. Entonces, vemos cláusulas que se pueden agregar al contrato y vemos lo que sería la segunda parte ya más específica de boleto de compraventa, pues como le dije, la primera la vimos en forma de los contratos. Para repasar un poco, larguen por forma de los contratos cuando vimos el boleto de compraventa, y hasta un boleto de compraventa ahí dibujado y demás, y después lo complementan con esta segunda parte, para que les quede. Y es un tema que el código viene a arreglar, a regular de forma más específica, porque había quedado muy, digamos, dejado a la jurisprudencia, dejado a lo que se vaya diciendo, porque el código no era muy claro con esto, ya que claramente no estaba previsto en su momento que haya dando vuelta tantos boletos de compra-venta y tantas situaciones con boleto. Por eso que ahí tenemos las discusiones y un naturalista y positivista, si las cosas aparecen antes y la ley lo regula, o si hay que regular cosas que nosotros pensamos que hay que regular porque pueden aparecer. Acá se dio de que mucho boleto de compra-venta o regulación específica, con puntos bastante claros, con puntos bastante específicos que lo vamos a ver. Voy a sacar el video, así no pierdo datos, ya que no es mi fuerte la conexión acá en casa. A ver. Ahí está. Bien. Voy a ir avanzando, ustedes me van a preguntar si les hace falta. Y cualquier cosa escriben en el chat o habilitan el micrófono. ¿Cuáles son las cosas que pueden aparecer o que se pueden agregar al contrato? ¿Sí? Siempre pensemos que terminamos de dar compraventa, estamos rindiendo, vamos a tomar
obviamente oral, como ya hemos tomado, pero estamos rindiendo. Y uno le puede preguntar, cualquiera que le toque, bueno, está bien, hablamos bien de compra-venta, hablamos bien de lo que es el precio, hablamos bien de las partes, hablamos bien del objeto, hablamos que se puede comprar, que no, etc. Ahora dígame, ¿recuerda alguna cláusula que uno podría agregar al contrato? Bueno, no pongan cara de asustados, nada, estamos hablando de esto, ¿no? Y una de las primeras es lo que se conoce como pacto de retroventa. Pacto de retroventa, lo dice en 1163, es el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución del precio con exceso o disminución convenido. ¿Les suena algo esto si leen el artículo? Léanlo y me dice a qué les suena. Recuperar la cosa vendida. Pero para recuperarla voy a tener que pagar más. Porque dice con exceso o disminución. Disminución yo no conozco mucho. ¿No le suena ninguna situación así de la vida cotidiana? Piensen, saquen ahí, saquen un poco de humo. Es decir, usted me va a decir, recuperar la cosa vendida entregando tal. Yo digo, por ejemplo, y acá viene, por ejemplo. ¿Ninguno se le ocurre nada de qué estamos hablando en este contrato acá? ¿Qué significa un pacto de retroventa? No lo voy a hacer sufrir tampoco, así que vamos a avanzar. Pero, dice, el contrato está sujeto a las reglas de la compra-venta, obviamente sometida a la condición restitutoria. Esta es una herramienta que utilizan los prestamistas y las determinadas casas de empeño. Este es el ejemplo que yo les preguntaba si no se daban cuenta de qué estábamos hablando, porque también todos sabemos en qué consiste, por ejemplo, empeñar una cosa, o en qué consiste dar una cosa a cambio de un precio, si después la quiero recuperar, claramente me van a poner condiciones para recuperarlas. Por eso cuando acá dice el pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa con las condiciones que establezcan las partes, por ejemplo, un plazo y un precio. Tenés tiempo de acá a una semana para recuperar la cosa. Porque si no la recuperas, pasa a ser mía. ¿Sí? Ahora, esto claramente tiene algunas diferencias porque el código viene a ampliar la figura que traía Vélez y suma las cosas muebles, porque en su momento estaba pensada para cosas inmuebles, pero con el tiempo aparecieron todas estas cuestiones que se daban de la vida cotidiana y había que nuevamente, ¿vieron cuando vimos contratos y clasificación de contratos y cuando vimos contratos típicos y atípicos? Y que dijimos, por ejemplo, el garage sigue siendo un contrato atípico que lo tenemos que asimilar al depósito, que es lo que vamos a ver en próximas clases. Entonces, el garage no está regulado. No, bueno, muchas cuestiones como estas que dan el empeño, tampoco. Entonces, lo que hace el 1167 nos trata de dar algunos parámetros, ¿sí? Nos trata de algunos parámetros y nos dice y nos pone plazos que son ya más específicos como para que no haya abuso. Igualmente, espera. Eh, Igualmente, en muchos de estos casos, porque dice el 1167, no puede ser mayor de 5 años para los inmuebles y de 2 para los muebles. La verdad que a mí nadie me da 2 años si yo voy a entregar un reloj, porque salgo del casino y voy y lo empeño una campera o empeño un vehículo. No me dan 2 años. Entonces, ¿qué pasará si no me respeta los 2 años? ¿Me lo podrá pedir antes o no? Piensen, a ver, ya con fundamento jurídico. Yo voy a los 3 meses y me dicen, no, nosotros arreglamos otra cosa. Nosotros arreglamos que tenías un mes para recuperarlo. Yo le digo, el 1167 dice otra cosa. ¿Qué puede pasar ahí? Acá se pueden a pensar, no sé por qué tengo ganas de hacerlos pensar.
Sé que tiene Profe, tiempo para Perdón, acá pensar. el 1167 da plazos máximos. Da plazos máximos. Dice dice que son que no puede perentorios, ser improrrogables. mayor. Perfecto, no puede ser mayor. Bien, para empezar, tenemos una primera idea, no puede ser mayor. Ahora bien, si llegara a ser mayor, eso lo pueden establecer las partes porque pone un plazo mínimo. ¿Está bien? Ahí no tendríamos tampoco inconveniente. Yo lo que quiero decir que en muchos artículos que van a aparecer plazos y que van a aparecer formas y que van a aparecer modalidades, que van a aparecer cuestiones que tienen que ver con los pagos, con los contratos y demás, hay una discusión, y se las digo por si no creo que ustedes la vieron en obligaciones, y nosotros algo hemos charlado, que es la discusión con el 765 y 766 del Código Civil y el famoso pago en dólares. ¿Sí? Si bien es cierto que el artículo a mí me dice, o que muchos artículos a mí me dicen cosas, después aparece en contratos la idea de la autonomía de la voluntad, que se terminó resolviendo en muchas cuestiones que tienen que ver con los contratos y también está resuelto así, y yo estoy esperando alguna resolución de la Corte de Provincia que no está, o de Nación que no está, me termina diciendo para resolver el tema de si yo me puedo liberar entregando pesos, porque el artículo específicamente lo dice, el 765 lo dice que yo me puedo liberar entregando pesos. Lo cierto es que si yo me comprometo en dólares, hoy tengo que pagar dólares. Y eso pasa porque muchos artículos no son de orden público, ¿sí? No son de orden público. Apareció el plazo y se me vino a la memoria eso porque estuvimos charlando ayer en una clase. Mucho de lo que es los contratos en particular, y mucho de lo que son los contratos, va a pesar la autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces van a aparecer plazos, van a aparecer a veces situaciones, pero pareciera que muchas veces uno puede pasarle por el costado a lo que dicen los artículos, si yo, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, digo otra cosa que no dice la ley. Lo que es un tema, ¿no? Es un tema, pero bueno, es así. Después acá me dice qué pasa si es cosa registrable, me dice qué pasa con los plazos de caducidad, me dice que el precio de rescate puede ser mayor, igual o menor. Naturalmente ponemos que va a ser mayor. Y acá, esto, porque puede ser preguntas tipo que gusta Cataldo, dice, bueno, pero si vos me entregaste la cosa, ¿sí? Vos me entregaste la cosa, porque cuando estamos hablando de venta, ¿qué decía cuando comenzamos a ver compraventa? El concepto me decía, bueno, tiene algunos requisitos básicos la compraventa. La entrega de una cosa contra pago de precio. La cosa tiene que estar en el comercio, bueno, lo que sabemos. Acá parecería que esas primeras dos o esas condiciones básicas, que son entrega de cosa y pago de precio, está dado. Si esos dos requisitos esenciales del pago se cumplen, otro de los efectos que tiene es que yo me transformo en el dueño de la cosa. Ahora acá, no. ¿Por qué? Porque está sujeto a una condición. Entonces, ¿qué debemos responder? ¿Pero es el dueño de la cosa? Y no, la verdad que no. Pero mire que la pagó, ¿cómo no es el dueño? Y no es el dueño porque está sujeto a una condición. La condición va a ser el plazo, que va a ser que si la persona aparece con la plata o con lo que acordaron antes, se la llevará. Pero si no, tengo que esperar. Yo no puedo hacer de la cosa, por ejemplo, disponer de la cosa, venderla, ¿sí? Así que por eso que aparece esta idea en el código. Está afectado a una condición resolutoria. Dice, ¿qué pasa también cuando yo tengo una cosa? Porque vieron que aparecen los bienes inmuebles, que aparecen los muebles registrables, que aparece todo tipo de cosas. Entonces, vamos a tener por un lado, y acá tenemos comparaciones, vamos a ver por un lado que estamos en un contrato con pacto de reproventa para los casos que vimos,
Pero a la vez, si yo me quedo con una cosa, pero que esa cosa no es mía, porque yo no puedo disponer de esa cosa, por eso que está afectada la condición resolutoria, lo que hay que determinar es qué pasa con esa cosa en todo el tiempo que yo la tengo. Si hay obligaciones o no de mantenerla en buen estado, si hay obligaciones de hacerle mantenimiento, si esta cosa puede producir frutos, se van a seguir las reglas generales en consideración de la buena fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Primero, principio de buena fe que corta todo. Digamos, viene, pasa por el costado de todo, ¿no? Envuelve toda la buena fe. Pero dentro de la buena fe, más específicamente, me está diciendo que si hubo mejoras, las mejoras deberán pagarse las que sean necesarias para el mantenimiento. Y si ésta producía fruto. No mucho más. No mucho más. Lo demás va a ser muy parecido a lo que pasa con el depósito, que ya veremos, y lo que pasa con locación. ¿En locación ya vieron mejoras? Pregunto. Sí, vimos ya. ¿Ya vieron mejoras? Sí. Bueno, el régimen de las mejoras, que ahí son estas clásicas preguntas cotidianas de la vida que le van a preguntar a ustedes, las mejoras y los arreglos. ¿A quién le corresponde arreglar? ¿A quién le corresponde mantener? Y en el caso de que no lo quiera hacer, si yo lo hago, ¿cómo lo resolvemos? O si yo puedo igualmente hacer una mejora contra la voluntad del propietario, aunque esa mejora sea para que el bien tome más valor y demás. Bueno, ese es el régimen de mejoras. Cuando hablamos de régimen de mejoras, tenemos una parte importante dentro de lo que es la idea del alquiler, ¿no? La idea del contrato de locación. Bien, entonces, pacto de retroventa, pensamos en préstamos, pensamos en una cosa empeñada. Ahora, me dice que tengo un plazo para recuperar la cosa, por eso está sujeto a una condición. Como está sujeto a una condición que yo no puedo disponer de la cosa, resulta que me la tengo que quedar. ¿Durante cuánto tiempo? Mínimamente 2 o 5 años podemos pactar un pacto menor. En ese tiempo, ¿qué pasa con la cosa? ¿Tengo obligaciones? Bueno, esta última partecita me dice. ¿Sí? El resumen de este pacto sería esto que les acabo de decir. Bien. Ahí está. Ahora, tenemos el pacto de reventa. Tenemos el pacto de reventa. Tenemos el primero, y ahora si lo tenemos que comparar, este es el pacto por el cual el comprador, yo, digamos, si yo compro, me reservo el derecho de devolver la cosa. Tengo que restituir el precio con exceso o disminución de lo convenido. Se aplican las reglas de la compra-venta bajo condición suspensiva. Acá ya no es el comprador que puede recuperar la cosa pagando un precio. Acá es acá es el comprador el que puede devolver la cosa. No es como la otra que es la persona que empeña o entrega contra algo y se la quiere recuperar, tiene que pagar. Acá es el comprador. En este caso sería la persona que tiene la casa de empeño, ¿no? Si lo vamos a dar vuelta, sería que esa persona se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Esperen acá. La misma regla que para la retroventa, pero claramente el derecho en este caso la necesita el comprador. Listo, lo damos vuelta. Si lo tenemos que comparar, simplemente tenemos que dar vuelta esto. ¿Sí? Para uno para el comprador, para el otro para el vendedor. También aparece el denominado pacto de preferencia. Pacto de preferencia que la verdad que algunos yo no me crucé nunca con uno, será porque no estoy en el ámbito, no es de lo más común, pero sí existe, y existe más que nada en algunos bienes en los que uno tiene cierto cariño, en los que uno se desprende porque hay que desprenderse, en los que no tenía muchas ganas de vender, pero bueno, lo vendo porque justo ahora necesito la plata para hacer mi casa, para viajar o para lo que sea. Pero se puede en ese caso hacer un pacto de preferencia. ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste en que quien vende la cosa tiene derecho a recuperarla
con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. ¿Sí? Está claro. Acá no es que yo voy y te digo, dame la cosa y te pago la diferencia de precio que habíamos convenido, porque eso es retroventa. Acá es, si esta persona que compró ahora decide venderla, ¿sí? Ahora decide venderla, yo tengo un derecho antes que la otra, me lo tiene que ofertar a mí primero, me lo tiene que ofertar. Si yo pago lo que la persona quiere, me lo tiene que vender a mí primero, ¿sí? Esto sería o ofrecer a mí primero. Dice, mira, voy a vender la cosa antes de publicarla, te aviso a vos, porque en esta habíamos quedado, y voy a pedir tan plata, ¿sí? Esa sería como una cuestión de buena fe. De las partes que compraron, por ejemplo, cosas como esta, cosas que tienen algún valor o que las partes a veces se desprenden y no tienen muchas ganas de desprenderse. Yo he conocido dos casos, pero que al final, y no fueron no fueron con pactos de preferencia ni nada. Lo vendieron y después lo querían recuperar. Y bueno, anduve averiguando por dónde andaba, si estaba todavía en el mercado, un auto era. Pero no con esto. Yo así, con esta cláusula, nunca me crucé con ningún contrato. Pero sepan que está la figura. ¿Sí? Debe dar preferencia, es una condición que el comprador ofrezca las mismas condiciones que el tercero interesado. Claramente, digamos, si una persona dice, yo te pago 100.000, él te tiene que decir, che, mirá, la vez pasada se presentó una persona, vio el auto, le gustó mucho y me dijo que me ofrecía 100.000 pesos. Yo se lo quiero vender. ¿Vos te interesa? ¿Tenés 100.000 pesos? Esa sería la idea de esta última partecita. Si ofrece las mismas condiciones, le va a tener que decir al otro, disculpa, se lo tengo que entregar a esta persona que teníamos un acuerdo. Debe estar incluida en el contrato como cláusula especial. Claramente, por eso le decía que en el caso que yo conocía no decía absolutamente nada, había un boleto de compra-venta nada más y no decía más nada. Pero existe esta posibilidad y está planteado y es en el 1165. Ustedes pueden hacer alguna reserva porque por ahí quien les dice que pueden recuperar la cosa. ¿Cuáles son las obligaciones? Debe comunicar oportunamente su decisión de enajenar la cosa, las particularidades de la prestación proyectada. Está bien, está claro. El tiempo que se va a celebrar, etc. Y, después dice, que es el tercer párrafo, porque este artículo es, digamos, tiene lo va como separando, y en el tercer párrafo nos habla del tiempo, que dice que cuando recibe la notificación, la comunicación, porque no dice notificación, la comunicación tiene un sentido mucho más amplio que la notificación. La comunicación siempre en el derecho está entendida como cualquier medio, la notificación es mucho más específica, entonces yo le puedo comunicar por un mail, por un audio de WhatsApp, cualquier cosa que a mí me quede una prueba, y esta persona tiene 10 días, ¿sí? Dentro de los 10 días recibida la comunicación para decir sí, tengo los 100.000 pesos, lo quiero recuperar, no lo vendas. ¿Bien? Uy, ¿dónde fui al final? ¿Por qué? Bien. Así que, resumiendo, pacto de preferencia para algunas situaciones en particular, por un bien que yo pienso que lo estoy vendiendo, pero que me gustaría recuperarlo en algún momento si puedo. Piense en una cuestión familiar, piense en un instrumento, piense en un auto de colección, piense en un auto que era la familia, que ustedes lo dejaron hermoso, piense en un departamento que le hicieron como a usted le gustaba, pero se dio que lo tienen que vender, se dio que se van de viaje por lo que sea, pero dice, bueno, che, mirá, si vuelvo, y en el caso de que, bueno, todo esto puede quedar, el código tiene previsto que todo esto puede quedar acordado. Después, esta no la tenemos en el código actual, pero tampoco está prohibida. ¿Qué significa? Que si no está prohibida la podríamos usar, más allá de que la ley no me lo esté diciendo. Dice venta con reserva de dominio. Esta venta con reserva de dominio es una cosa que también tiene sus discusiones.
Es una cosa que tiene sus discusiones, pero que se utiliza y nada quita que la pueda utilizar. Y se utiliza mucho en las cosas que son registrables: autos, casas, motos, departamentos. Lo que también ya vamos a agarrar, porque ya que estamos, lo tomamos acá y pensemos en esta situación. Dice, un vendedor que se reserva el derecho de dominio de la cosa hasta que el precio haya sido pagado totalmente. Puede ser un departamento, puede ser un auto. Uno hace una entrega y acuerda, y la verdad que se acuerda muchas veces así, pero lo que pasa es que puede traer muchos problemas en el medio, pero muchas veces se acuerda que vamos a hacer la escritura traslativa de dominio, o vamos a pasar por el registro, hacer el 08 y todo lo demás de un bien registrable, un auto, por ejemplo, cuando me hayas pagado la última cuota. Y eso es perfectamente válido. Se pone complejo si en el medio pasan cosas, ¿no? Desde que te roben el auto, desde que tengas un accidente, desde que lo choques, desde que caiga un embargo a la casa, desde que la subastan y vos no estabas enterado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, naturalmente, siempre conviene, en toda situación, transferir. Ahora bien, si yo no tengo la plata para pagar totalmente, es un tema. Es un tema. Sepan que se usa, sepan que se puede usar, sepan que es perfectamente válido, pero creo que el código ha tratado de evitar regularlo demasiado, porque justamente sabe los problemas que trae. Me da esa sensación, no lo leí en ningún lado, pero me da esa sensación. Pero tampoco lo prohibió. No dice el código que no pueden hacerse ventas con reserva de dominio, que el vendedor deberá entregar el dominio de la cosa y, qué sé yo, hacerse firmar unos pagarés en todo caso, o poner una garantía de pago de algún bien de alguien que quiera salir de garantía. No dice eso. No está prohibido. ¿Sí? Entonces la venta con reserva de dominio es lo que en muchas veces también nos vamos a cruzar. El anteaño pasado yo tuve dos situaciones de estas, dos amigos, un amigo, otro no tan amigo, pero bueno, un conocido, donde habían entregado, ahí aparece la permuta también después, habían entregado un departamento y una propiedad, cada uno tenía una casita, otro tenía un departamento, para pasarse a algo más grande. Y los dos quedaron debiendo plata. Y a la vez los dos habían quedado en escriturar cuando terminen de pagar. O sea, por eso les digo que esto es perfectamente válido, se usa cada rato y uno se puede cruzar con esto en cualquier momento. Y sepan que tiene su validez, que no hay nada prohibido acá. Sí, que no es lo conveniente. Pero bueno, también se usa porque yo no tengo toda la plata. A mí el vendedor me dice, bueno, no tengo drama. ¿Por qué? Porque es una poderosa herramienta de garantía, porque resulta que yo ya recibí gran parte del precio, pero nunca te firmé los papeles para transferir. Por lo tanto, en términos legales, la cosa sigue siendo mía. La cosa sigue siendo mía. ¿Bien? Por eso que se usa, porque qué más herramienta de garantía mejor que la cosa siga siendo mía. Pero mientras tanto ya tengo plata que vos me entregaste. Por eso es que también se usa. Así que esto es la venta por reserva de dominio. Legal, existe y existe bastante. Ya les digo, yo hace poco me crucé con dos situaciones. Ventas sujetas a condición suspensiva. La venta sujeta a condición suspensiva, tenemos básicamente estas dos, que parecieran que estamos hablando de lo mismo, porque el inciso A dice, el comprador se reserva la facultad de probar la cosa. El inciso B dice, la compraventa se conviene o es de acuerdo con los usos a satisfacción del comprador. Sería bastante media parecida. Pero ahora la vamos a diferenciar, por eso estoy sacando ya las flechitas. El plazo para aceptar es de 10 días, excepto que otro se haya pactado a manes de los usos. En principio, tenemos que saber
que dentro de todas estas cláusulas que se pueden poner en contrato de compraventa, también van a aparecer algunas cláusulas que tengan que ver con la facultad del comprador, ¿sí? En este caso del comprador, de probar la cosa o someterla a satisfacción, porque son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el inciso A y el inciso B? Miren, ya se me está ocurriendo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el inciso A y el inciso B del 1160? El inciso A, ¿quién compra? Se reserva la facultad de gustar, probar y rechazar si la cosa no lo satisface. Se usa mucho en el comercio, ¿sí? Porque se vende a prueba y vos si querés la podés devolver. Sin mucho más explicaciones, porque acá lo importante de esto es que sin demasiadas explicaciones. Una cuestión que es genial, que yo no sé si les conté a ustedes, una historia que yo tuve en Carrefour. ¿Les conté acá o en otra clase? No me acuerdo. No, Recuérdame. ¿Cómo? me parece que no lo contó. Carrefour aparece acá con varias, en la década del 90 aparece con varias ofertas o varias cuestiones al consumo. Y decía, primero decía, la bolsita que te entregaba, el menor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Era una de las cosas que ellos garantizaban como oferta. Y otra cosa que garantizaban como oferta, que no era muy común acá, era esto, las ventas ad gustum. Claro que no estaban previstas para un yogur. Yo no puedo abrir un yogur, hacerle 3 bocados y devolverlo. No estaba prevista, pero sí estaba prevista para muchas cuestiones que tenían que ver con los bienes muebles, los electrodomésticos y demás. Yo, acostumbrado no a eso, te pasaba lo siguiente. Vos comprabas un secador de pelo. El secador de pelo no te gustaba, era una porquería, no secaba lo que vos creías. Ibas a la casa a devolver. ¿Y qué hacían las casas? Lo que muchas siguen haciendo. Te daban nota de crédito. Onda, la plata ya está acá. Llévate otro, pagá la diferencia, o guardate esta plata por 30 días. Y no, dice Angélica, no sé, pues viste que los perfumes te dan como esos papelitos. No sé, ya ahí ya tenés, ya tenés la prueba. Yo, ahí ya si la abrís y eso pierde la calidad, la capacidad de venta, todo, ahí no. Ahí no, ahí te dan el papelito. O ese, sí, el papelito. Entonces, yo voy, me compro una máquina de pelo. No me gustó, no cortaba, no andaba bien, era una porquería. Era de marca. Entonces yo voy con la bolsita, pensando en qué otra cosa me podría comprar, o dejo la plata y después, bueno, pienso, porque no me hace falta otra cosa, pero las máquinas que tiene acá no me gustan. Bueno, qué sé yo, me fijo. Llego y en la recepción me dicen sí, digo, quería devolver una cosa, porque la verdad que no me gustó cómo andaba. Ah, ¿y se la querés devolver? Sí, mirá, te cuento. La chica me dice, no, ¿no te gustó? No te gustó. Sí, digo, no me gustó, listo. ¿Y querés llevar algo? La verdad que no, porque las que tienen no me gustan, ningún problema. Pasá por allá que te dan la plata, ahí te hago para que te devuelvan la plata. Y yo me fui diciendo, capaz que ahora es mucho más común esto, y no sé si es tan común, pero ellos lo hacían. Y estaba buenísimo. O sea, no me gustó, la pruebo, no me gusta, tomá, dame mi plata. Chau, nos vemos, se acabó. ¿Bien? Esto es probar la cosa. Esto es probar la cosa. Yo me reservo esa facultad. Ahora, por ejemplo, el segundo artículo me dice lo siguiente. También conocida como venta a prueba, pero ejercida dentro de los límites de la buena fe. ¿Qué significa? Otra vez. ¿Me cuenta? No me falta tanto. ¿Qué significa esto? Significa básicamente lo que dice acá abajo. Si bien parecen similares, vemos que en el segundo de los casos,
el comprador no puede rechazar la compra o devolver si la cosa cumple con las características demarcadas. Si la cosa cumple con las características demarcadas, yo no puedo devolver la cosa. Bien, entonces yo compro una moto donde dice que gasta 10 litros de nafta cada 100 kilómetros y yo después la compro por eso, porque es para repartir, y a mí me dijeron, sí, para repartir es buena, porque después si no me gusta la rueda, o si no me gusta cómo dobla, o si no me gusta, porque por lo que yo contraté y por lo que ellos me dijeron y lo que yo fui a buscar, lo cumple. ¿Sí? Cumple lo que me dijeron. Y así con cualquier producto. Entonces, si a mí me venderían la moto ad gustum, yo voy, la entrego y no tengo que decir nada. Pero después está la otra que es dentro de la buena fe. Y que si la cosa cumple con lo que me dijeron que tenía, yo no voy a poder devolver. ¿Bien? Ahí está. Y pasamos, estos últimos 10 minutos, 15, pasamos a la venta de inmuebles. Lindo, lindo tema, está bueno saberlo. Está bueno saberlo, está bueno que terminemos de ver boletos de compra-venta. Estos dos artículos, porque vamos a ver que tenemos el 1135 y el 1136, me dice básicamente cuáles son las formas de vender los inmuebles que tenemos que tener en cuenta y también qué fue lo que compramos. Si yo compré una casa porque me gustó, porque cumplía con las comodidades que necesitaba, porque tenía garaje y me gustaba, porque la verdad, a ver, yo cuando compro una casa, yo cuando compré mi casa, vine y miré lo que a mí me gustaba, me hacía falta o yo pretendía que tenga. La verdad que no se me ocurrió preguntar a mí, debería preguntarle a los amigos conocidos y demás si ellos sí, no se me ocurrió preguntar, che, ¿cuántos metros tiene la casa en total? Porque seguramente habrá estado hasta en la publicación, pero la verdad que no le presté atención. Yo vi las cosas que tenía, básicamente me gustaba, y si hubiese estado los metros, tampoco le hubiese prestado mucha atención, le hubiera venido a ver igual. Entonces este primer artículo lo que hace es empezar a tomar en consideración esas cuestiones. Si era tan importante o no era tan importante los metros. Lo que no quiere decir que a mí me pueden, digamos, estafar o joder con eso. Me está diciendo, bueno, hay veces, dice el artículo, que cuando uno compra una fracción de tierra, un terreno, entonces yo el terreno me fijo si es asfaltado, si no es asfaltado, si pasa colectivo, si está cerca del mar, si no está cerca del mar, si me sirve para hacer la casa que yo quiero, si pasa el agua. Bueno, yo tengo en cuenta todo eso. Y no fue convenido por precio de unidad de medida. Precio de unidad de medida significa no fue convenido por metro cuadrado. Y dice, pero después resulta que la superficie tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada. Entonces paremos acá. ¿Qué me dice este artículo? Me dice que yo puedo comprar un terreno porque simplemente me gustó. Y me dijeron, sí, tiene 180 metros cuadrados. 180 metros, sí, ahí voy a poder hacer lo que yo quiero hacer. Y arreglamos. Porque yo ya digo, yo ya lo compré por todo lo demás, no porque me puse a medir el terreno. ¿Sí? Lo compré porque pasaba el colectivo, porque estaba la playa cerca, yo lo compré por eso. Este artículo toma en cuenta eso. Y me dice, pero bueno, va a llegar un momento que lo vamos a medir. Va a llegar un momento que vamos a medir y cuando tengamos que hacer la agrimensura o cuando tengamos que hacer los planos y demás, y aparezca una diferencia, ahí este artículo me dice, si hay una diferencia mayor del 5% con la acordada, yo te dije que tenía 180 metros y tiene 175, o yo te dije que tenía 180 pero tiene 185, dice acá,
el vendedor o el comprador, según el caso, 175 o 185, tiene derecho de pedir el ajuste de la diferencia. ¿Bien? Ahora bien, el comprador, que por aplicación de esta regla debe pagar un precio mayor, puede resolver la compra. Puede resolver. Y esta facultad se la da al comprador nada más, en este artículo. ¿Qué está diciendo? Que si el comprador le dijeron 180 metros y la diferencia es mayor, puede resolver. ¿Por qué? Porque tal vez, ahora vamos a ver el otro artículo, se le está haciendo más oneroso de lo que pensaba. ¿Qué dice acá después el artículo? Dice, bueno, con esto tratamos de dar una solución amigable a que, ¿a qué? A que las partes en realidad, por lo visto, no le dieron demasiada importancia a las medidas, porque si no, del primer día se hubieran puesto a medir y a sacar cuentas. Entonces, vamos a decir que si hay una diferencia que no es tan grande y que no fue tan tomada en cuenta o tan determinante para la compra, o sea, en este caso para el consentimiento, vamos a hacer una cosa amigable, vamos a decir, no vamos a tirar todo un contrato, no vamos a pedir la nulidad, la resolución, y damos estas posibilidades que tienen que ver con los reajustes. ¿Bien? Porque vemos que en este artículo hasta se le quita importancia a la edificación, porque al principio el artículo dice, principal de la venta en la fracción de tierra, aunque esté edificada. Acá ni siquiera hace la diferencia, ¿no? Dice, porque no se compró por esto. Pero bueno, si hay diferencia, hay que pagar lo justo y el código da la solución. Después tenemos la otra forma de comprar, que es la... Pero yo no sé si es la más común, porque la verdad que si ahora pienso, no sé. Hay veces que sí, hay veces que no. Uno dice, una ve la tele, porque acá no pasa mucho. Acá vos te metés a las páginas y ves la casita. Y calculás que en un barrio, y más o menos tanto, y calculás que de acuerdo, es diferente. Por eso es que está bien los artículos. En cambio, por ejemplo, te dicen, no, en Puerto Madero hoy tenés a $8.000 el metro cuadrado. ¿Sí? Directamente es así. Entonces vos vas a Puerto Madero y te empiezan a mostrar los departamentos. Vos lo mirarás. Al final del camino, lo que vamos a hacer es ya tener bien clarito. ¿Por qué? Porque en este caso, este artículo me presenta dos situaciones. La primera es sencilla. Compro una casa de 200 metros cuadrados a un precio de $1.000 el metro. ¿Qué pasa ahí? Solo queda hacer la cuenta. 200 por 1.000. 200.000. Ahora, el artículo en la segunda parte, el segundo párrafo, me dice que si yo vendo esa misma propiedad por 200 metros a $1.000 el metro, pero resulta que la superficie después es de más de 210 metros, digo, pongo 210, porque acá el artículo dice, si la cosa se excede el más del 5% a la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. Entonces, si después, cuando medimos, se vende o tiene más metros, perdón, tiene más metros, más del 5%, 10 metros, sería, se me está encareciendo $10.000 más esta compra, dice, en ese caso yo puedo resolver el contrato. ¿Por qué? Porque se hizo más oneroso. Entonces, dos formas de venta. La primera, cuando no es convenido por unidad de medida de la superficie. Yo creo que la inmensa mayoría de las casas acá se compran así. Se compran porque se tienen en cuenta un montón de cosas y no sé si nos vamos a poner, che, pero ¿cuánto querés por el departamento? 100.000. ¿Y cuánto mide? Entonces, en realidad vos me estás vendiendo, vos querés tanto por tu metro. No, vale 100.000, te dicen. No te venden así. Ahora, en algunos lugares, y más donde están construyendo a futuro, ahí ya te van avisando, porque también pasa eso. Pasa que esto también está previsto para todo lo que son las ventas a futuro, en esas proyecciones, donde hay proyecciones de planos, y a veces ni siquiera está demasiado claro cuántos ambientes va a tener y demás. Te hacen un mapeo, te dicen más o menos esta es la idea, y bueno, si vos querés, comprás o no. Yo no sé. Yo el otro día miraba, dos videos vi.
digo, de la historia de Mar del Plata. Entonces surgió en el video las denominadas ventas al pozo. ¿Bien? Miren lo que descubrí, porque yo la verdad que sé perfectamente lo que es una venta al pozo, pero no sabía por qué llamaba al pozo. Resulta que en la década del 60, con el auge de la construcción en Mar del Plata, y que la clase media podía acceder a un lugar en Mar del Plata barato para pasar las vacaciones, ni hablar la clase alta, se daba la situación que nada, zona la costa, zona Colón, zona terminal, que se vendían edificios enteros, cuando en un terreno solamente estaba hecho el pozo. ¿Sí? El pozo para qué, ya sea para hacer los cimientos, para hacer un subsuelo. Entonces, eso es la venta al pozo. Con el simple hecho de que esté el pozo ahí, en aquel momento de Mar del Plata ya se vendía el edificio entero. Se lo vendía en 2 o 3 días un edificio. ¿Bien? Entonces, puede pasar, sigue existiendo esta clase de venta de algo que yo no tengo en concreto, pero se supone que más o menos va a tener toda esta dimensión y vamos a ir por acá. Al final del camino pueden pasar cuestiones con las habilitaciones, pueden pasar cuestiones con la estructura, pueden pasar cuestiones con el barrio que no me permite tanto para acá, puede pasar. Bueno, después al final del camino, lo que sí quedó claro es que yo te vendí por metro. ¿Bien? En esos contratos sí está previsto siempre que es por metro. Pero cuando hay una casa construida, es si más o menos cumple lo que a vos te gusta. Creo, no sé. Creo que la mayoría son por el 1035, 1135. Bien, y nos quedan estos dos. Sí. Para complementar el boleto de compra-venta. Estos son los requisitos, tanto en uno como en otro. Bien, ya vimos lo que era boleto de compra-venta, ya vimos la fuerza probatoria, ya vimos que se lo toma como una obligación de hacer para futuro, pero, como acá vemos los requisitos del boleto de compra-venta. Yo tengo un boleto de compra-venta y resulta que, como les dije hoy cuando vendíamos con esta conservación del dominio, resulta que yo no sabía, porque a mí tampoco me dijo, porque tampoco pedimos todos los informes que hay que pedir para hacer una transmisión dominal, no sabía que el inmueble estaba con problemas. No sabía ni siquiera que estaba embargado, no sabía ni siquiera que tenía medidas cautelares. Lo compro igual y quedamos en que dentro de 2 años, cuando te termine de pagar, ya vimos que se puede, vamos a escriturar. Y nos aparece el problema. Nos aparece un día una notificación que dice que la casa está pensada para llevarse a remate por esta deuda y está tramitando en el juzgado tal. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Entonces, tanto en 1170 como en 1171 me dice que para yo poder tener algún derecho, para yo poder ampararme, para poder decir, pero ojo que yo pagué, ojo que yo traté de hacer las cosas bien, ojo que acá no es que yo no compré, digamos, a alguien que no era el dueño. Dice, bueno, pero no, me dice la ley. Vamos a dejar esto en claro. Si usted quiere, teniendo un boleto de compraventa, oponerse a una medida cautelar, o si quiere oponerse a un concurso o quiebra, porque vamos a ver que un poco se repite, usted va a tener que acreditar lo siguiente con ese boleto. Primero y principal, dice buena fe acá arriba. ¿Sí? Ya sabemos que la buena fe hay que probarla. Ya tenemos un límite bastante importante acá. Bastante importante. Porque como yo ya les comenté en la clase anterior y se los vuelvo a decir, muchas veces personas compran y dicen, yo compré de buena fe. Y nosotros ya sabemos que la buena fe hay que probarla. Entonces vos decís, ¿cómo que compraste un terreno acá a la vuelta por 100.000 pesos y vale 1.000.000 de pesos? Entonces no hay tanta buena fe en tu accionar.
No por el precio, porque capaz que tuviste la buenísima suerte de que alguien que te vendió a 1.000.000 de pesos, te vendió 100.000 algo que valió 1.000.000, capaz que tuviste suerte, puede pasar, me llama la atención, pero puede pasar. Entonces vos después, resulta que claro, cuando empezás a ver un poco boletos de compra-venta, nunca pasa el primer filtro, nunca pasa el inciso A, ese que compró por 100.000 algo que valió 1.000.000 de pesos, que es, no le compró al titular registral, no le compró al dueño, no le compró al verdadero dueño. ¿Sí? Entonces, ese boleto, que los primeros requisitos que tiene que tener para tener validez, ya sea en una cuestión de medida cautelar, todos estos requisitos. Pero no pensemos en medida cautelar como embargo, como la quieren rematar. Pensemos en lo más común de boleto de compra-venta, el desalojo. El desalojo. Las situaciones de ocupación con boletos de compra-venta. Las situaciones de ocupación donde te dibujan un boleto de compra-venta y después encima dicen, no, pero yo compré de buena fe. Y te aparecen con un boleto de 100.000 pesos. Y capaz que sí, capaz que alguien se la vendió, hay mucha gente que anda por ahí estafando. Eso también es verdad. Pero íbamos a tener dos, y ahí nosotros le vamos a tener que explicar a quien nos pregunte, que ya tenemos dos situaciones que la ley me pide para que ese boleto tenga algún tipo de validez. El primero de los requisitos es la buena fe, indiferentemente que estemos frente a la medida cautelar o no. Y uno le va a decir, y sí, pero yo actué de buena fe, a mí me dijo 100.000 pesos y yo le pagué los 100.000 pesos. No, eso no es buena fe. ¿Y qué es buena fe registral? La vimos la vez pasada. Pedir los informes de dominio correspondientes. Si usted pidió los informes de dominio correspondientes y le compró al titular registral por 100.000 pesos, bueno, epa, ahí estamos bien parados. Ahora resulta que usted compró por 100.000 pesos y cuando mandamos a pedir un informe de dominio, ¿quién se lo vendió a usted? No figura pero ni a los 20. Entonces, ¿cómo te amparás ahí con un boleto? Lo primero que tenés que probar es la buena fe. ¿Cómo se prueba? El inciso A me dice, o contratando con el titular registral, o que yo me pueda subrogar en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. ¿Qué significa esto? Significa que si el primer dueño me vendió a mí, el titular me vendió a mí, pero me vendió con boleto de compra-venta, yo, Miguel Juárez, le compré al titular registral. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero yo, Miguel Juárez, después, como nunca transferí, como nunca hice la transferencia, vuelvo a vender esta cosa con otro boleto de compra-venta. Y ahí ya tenemos dos boletos de compra-venta. Y me dice este artículo que si hay dos más ventas y yo puedo subrogarme en la posición jurídica, pero con un perfecto eslabonamiento con los adquirentes, ahí sí voy a poder. Porque lo que no se tiene que perder, nunca se tiene que perder para que esto tenga algún tipo de validez, la primera relación con el titular. Porque si el titular registral nunca le vendió a nadie por boleto, ese boleto no va a tener ningún tipo de eslabonamiento porque no hay boletos en el medio. Pero sí pasa que hay boleto y después, peor, después vienen las sesiones de boleto de compra-venta, porque uno se avivaron que es mejor decir sesión y no venta para no tener problema. Entonces hace sesión de boleto de compra-venta. Es tipo, yo no puedo hacer nada, te dicen las partes. Y lo mejor que podés hacer es el inciso A. Y ahí uno le explica y le dice, tenés que tener un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. Entonces te mira y vos le decís que aparezca de alguna forma que el titular registral lo vendió. Conseguí ese primer boleto de compraventa y vemos si tiene continuidad con estas sesiones. Si no, no. Sí, nunca aparecen, por lo menos donde yo recuerde, no aparece.
Eso es para el boleto en general. Ahora, si yo compré como mi amigo o el otro no tan amigo y venía pagando y aparece una medida cautelar, me dice, primero, voy a tener que probar para este tipo que embargó o que me quiere rematar la casa, voy a tener que probar que le compré al titular. Perfecto, lo podemos probar. ¿Qué más voy a tener que probar? Que yo había pagado como mínimo el 25% con anterioridad a la medida cautelar. Bien, un requisito importante. Siempre esto con prueba, siempre esto con transferencia bancaria, etc. No alcanza con hacer un pagaré así que te lo firmo yo acá en la esquina. Por eso es que el tercero me dice, no solo que tengo que haber pagado y probar que pagué o deposité, que fui una escribanía, que hice una transferencia bancaria, etc., sino que el boleto tiene que tener fecha cierta. Nosotros ya la vimos a la fecha cierta cuando vimos civil, y vimos cuando un instrumento tiene fecha cierta, y no es fácil que tenga fecha cierta. Es bastante específico esta idea de darle fecha cierta a un instrumento. Entonces, otro requisito. También me pide la publicidad, ya sea registral. ¿Por qué dice registral? Porque los boletos de compra-venta se pueden registrar, pueden pasar por escribano. Los podemos registrar ese hecho. O que la publicidad no sea registral, porque quedamos en que pasamos por el escribano algún día, cuando pague todo, ni tampoco voy a gastar plata ahora en inscribir este boleto, entonces lo tenemos entre nosotros, no tengo registral. Pero también me dice el artículo entonces, si no es registral, que sea posesoria, que estés viviendo en el lugar. ¿Sí? Que estés ocupando el lugar. Esto es, cumpliendo estos requisitos ante una medida cautelar o cumpliendo los requisitos de la parte primera del inciso A ante un desalojo, es la única forma que voy a poder frenarle a cualquiera de las acciones. ¿Sí? Y la tercera opción, la tercera posibilidad es que la misma situación se dé, pero dentro de un concurso quiebra. Entonces, si dentro de un concurso quiebra se van a llevar los bienes del deudor para pagar a los acreedores, y dentro de los bienes vendió una casa, vendió un departamento, vendió un bien, me dice, che, pero bueno, de nuevo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, acá dice, fecha cierta de nuevo, a favor de adquirentes de buena fe, son oponibles al concurso, de nuevo, fecha cierta, 25% del precio. Y después me dice que el comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. Bien, perfecto. Lo llevemos al ejemplo. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. Mi amigo, que venía pagando su casa y que ya había pagado el 25%, de repente aparece este problema, se va a presentar, va a tener que probar la fecha cierta, va a tener que probar que pagó más de 25, y cuando pruebe eso después le va a decir, ¿y usted cómo venía pagando? Y yo venía pagando a $100 por mes. Bueno, lo tiene que pagar, no es que no lo va a pagar. No se lo va a pagar más a esta persona porque está quebrada. Va a venir acá al juzgado y lo va a depositar. Pero usted tiene que cumplir con esas obligaciones. No tengo toda la plata, no, le vamos a respetar lo que usted arregló. ¿Sí? Si usted quedó en 12 meses y pagó 6, pagará los otros 6 acá. Pero si esto se extiende y la parte que piden la quiebra quieren garantizar de alguna forma ese bien, pueden pedir entonces una hipoteca a favor de la quiebra, que va a ser una hipoteca de primer grado. Bien, esto. Está bueno saber eso, lo repito. Así que bueno, me preguntan si tienen alguna duda, si no ya lo cargué a este material. Y bueno, leerlo y cualquier cosa van preguntando, pero si les surge alguna duda ahora, me Profe, preguntan. yo quiero preguntar algo. Dígame.
Sobre el 1170, que son estos 4 incisos de los requisitos para el tema del boleto de compraventa, ¿se tienen que cumplir los 4 sí o sí? Sí, 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 sí. Como para yo vencer, digamos. Ah, Sí, ok. sí, sí. En 1170 los 4 se tienen que cumplir sí o sí. Porque cada uno cumple una función diferente. La buena fe, evitar que sean bienes dados en fraude o estafa. Me lo saco de encima cuando veo que estoy complicado. Por eso me piden la buena fe. El tema del pago del precio para que le dé credibilidad al accionar. ¿Sí? El tercer requisito, cuando me dice que debe ser antes de la medida, y lo tengo que probar con fecha cierta, porque está claro. O sea, no es que me apareció este problema, entonces voy para atrás para ver cómo lo resuelvo. Dice, tiene que haber sido antes de que aparezca esta o que ustedes lo notifiquen de la medida. ¿Bien? Por eso cada uno de los puntos tiene una... Y por eso que tienen que estar todos presentes. Tienen que estar todos presentes. Y el otro, básico, es que se lo haya comprado titular registral. O sea, no puede aparecer un fulano vendiéndome un bien. Y no saben lo común que es que se vendan cosas con boletos de compraventa y que no son del titular. Barrios enteros se venden así. Con supuestos poderes post-mortem, con supuestos poderes de empresas que no están mal, se fundieron, con supuestos poderes de no sé qué, con supuestas inmobiliarias de Buenos Aires que vinieron acá a hacernos un favor. Lleno, barrios enteros se venden así. El tema es que después en muchos casos aparecen los dueños, en caso de los desalojos, y en muchos casos aparecen los problemas cuando, por ejemplo, hay bienes que pertenecen a una persona jurídica que se fundió. Entonces, habían comprado este departamento para depósito, habían comprado aquel terreno para atender los camiones, de repente venden todo porque se fundieron y aparecen estos problemas. Por eso el artículo tiene previsto estos requisitos. Pero ustedes que les quede la idea del boleto de compra-venta, la validez claramente la tienen, el 2018 lo dice, una obligación que se transforma en la obligación de hacer. Pero después, si llegan a aparecer problemas, ustedes inmediatamente tienen que ir al 1170 y decir, desalojo sí o sí los dos primeros requisitos, probar la buena fe y que lo haya comprado titular registral, o que haciendo una concatenación de los actos jurídicos yo pueda llegar al titular registral. Acá está, cuando él lo vendió a Miguel Juárez, y acá está cuando Miguel Juárez se lo vendió a Pedro Pérez. Acá están los 4 papeles. Entonces llegamos al titular. Ahí sí. ¿Sí? Pero si no llegamos al titular, que es lo que pasa en la inmensa mayoría de los casos, estamos listos. No tenemos con qué agarrarnos. Digamos, si a vos te toca que te viene a golpear la puerta alguien que lo están por desalojar con un boleto de compraventa. ¿Qué te va a pasar? Sí, en la profesión te va a cansar de pasar. Que van a aparecer con boletos de toda clase. También te pasa con los autos, también te pasa con otros bienes. Y ahí es el mismo circuito. Es el mismo circuito, con la diferencia que no es bien inmueble, pero el circuito de la buena fe y de la titularidad registral se aplica también para los vehículos. Vamos a comprar de buena fe un vehículo que ni siquiera lo revise, que ni siquiera sé quién es el dueño, que ni siquiera lo pasé por la policía, que ni siquiera cumplí con certificar en qué situación estaba. No paso el filtro de buena fe nunca, porque le repito, uno tiene que tratar ahí de ser bueno con la gente, usando palabras que no sean, porque primero que paga mal paga 2 veces, caso de los terrenos que no se lo compran los dueños. Ahí tenemos un principio general. Hay un principio que en el derecho nosotros no lo decimos, pero que básicamente la ley no protege a los giles. O sea, si vos fuiste y pagaste y no corroboraste la situación del bien, después a no llorar sobre la leche derramada. A no llorar sobre la leche derramada. Por eso que yo trabajo en la idea, en la facultad, en los lugares que ando, donde ojalá algún día en Argentina podamos tener nosotros los abogados la posibilidad de ser asesores de todo tipo, ¿sí? Y no las personas que nos golpean la puerta cuando ya está el agua al cuello. Y por suerte los conocidos que yo fui conociendo y formando en esta idea, se toman ese laburo hoy por hoy.
se toman ese laburo, porque se han dado cuenta que a veces, pagándote la consulta, que terminan siendo 2 kilos de asado hoy, se pueden ahorrar mucha plata. Y no mandándose de cabeza a hacer cualquier pavada, y después cuando está con la soga hasta acá, dice, che, ¿qué hacemos? Y ahora está complejo. Entonces, cuando algunas personas se van acostumbrando, más que andan en los ámbitos, digamos, de las relaciones jurídicas, conmigo han tomado la costumbre. No digo que para ir a comprar un caramelo, pero que se manejan bastante conmigo, se manejan. Y está perfecto, y ojalá que les pase a ustedes, y ojalá que les pase a todos, y que los abogados seamos realmente asesores antes de hacer actos jurídicos, y no cuando ya está la macana hecha. Pero somos argentinos, todos queremos evitar. Me fijo el foco, si lo rompo, estará el electricista. Meto mano en el auto y en todo caso veo, si se rompe voy al mecánico. Y esta compu tan difícil no puede ser, decir que tiene 4 tornillos, me fijo. Y bueno, somos argentinos. Y también se aplica el derecho, somos argentinos. Pero cuando se asustan, cuando las cosas salen mal, o cuando dicen, ¿por qué no invertí 5 pesos en preguntar? Ahí nosotros vamos ganando espacio. Por eso digo, este tema se lo van a cruzar en la profesión. Se lo van a cruzar. Así que al leerlo con cariño, separar, acordarse de los requisitos, que son obvios los requisitos. Después cuando ustedes lo vean son obvios. ¿Sí? Son obvios y necesarios. Entonces, y no se queden con la coma, yo acá sí porque lo doy por sabido. Entonces me dice, tiene que tener fecha cierta. Le tengo que preguntar, ¿y cómo se adquiere la fecha cierta? Le tengo que preguntar. Entonces no se quede, yo le decía, no se quede, pasen por el articulado, después no se queden con eso, que puede ser una pregunta. ¿Sí? No, porque tiene que ser buena fe, me dicen a mí. ¿Y qué es la buena fe? Y actuar de buena fe. Y a mí me ha pasado decir, pero hay dos clases, buena fe creencia, buena fe privada, buena fe lealtad, buena fe efectiva, subjetiva. Y bueno, porque actuar de buena fe, así, nada. Y si adquirir fecha cierta, ¿qué es la fecha cierta? Se lo voy a preguntar, quédense tranquilos. Si me toca a mí. Primero que creo que ya está sabido de Civil 1. Y si no está sabido, les quedará acá ustedes saberlo. ¿Cómo adquiere fecha cierta? Porque una persona le aparece acá con un timbrado de banco. Le decimos que sí o que no. ¿Y el timbrado de banco aparece en el artículo o no aparece? No, pero acá le sacó una copia porque un día pasó por un tribunal. Ah, bueno, capaz hay que fijarse, capaz que sí, porque está sellado por algún lado. Bueno, no toda fecha cierta. ¿Sí? Por eso es importante, porque ustedes ahí van a poder saber si está cumpliendo los requisitos o no, eso que le presentaron. No es la cuestión que a mí. Bueno, a ver cómo les puedo joder, a ver cómo les puedo complicar el examen. Está bueno saberlo. Así que no se queden con eso, sino que traten siempre de armarse un dibujo, armarse que viene un tipo y les presenta un boleto de compraventa. ¿Sí? Bueno, así que eso. ¿Sí? No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, para estudiar, vamos a ver qué pasa después de estos 9 días. Pues nosotros nos cruzamos el viernes con, creo que depósito nos toca ver el viernes. Así que bueno, buen fin de a estudiar, a descansar y a ver qué sucede con toda esta situación. Buen fin de semana. Adiós.